¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Me supongo. Bueno, como ya me presentaron por ahí, mi nombre es Sergio Brito y el día de hoy voy a platicarles sobre un tema muy interesante que me ha traído pues con la idea desde que comenzó todo este boom de la IA. Y a esta charla yo la mencioné y la llamé como no es magia, es flujo. Y por aquí me gusta esta leyenda que tengo de Bruce Lee de Don't fear failure, in great attempts, it is glorious even to fail. Es decir, permítanse fallar, es chévere fallar, ¿vale? Pero bueno, antes de continuar, por aquí están mis datos de contacto, etcétera, ¿sí? Y bueno, ¿quién soy yo? Soy Sergio Brito, yo soy líder técnico en Delta Airlines, estoy basado en Atlanta y para mí me hace mucha felicidad estar aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, como ven ahí me gusta mucho el fútbol americano y creo que acá también hay una liga de fútbol americano, entonces está chévere. Si a alguien le llega a gustar, adelante. Y este soy yo, comiendo, probando delicias peruanas. Y como pueden ver aquí, muchas cosas de las que me gustan. Soy LinkedIn Instructor, le voy a los 49ers y ahorita estamos en medio tiempo ganándole a los Browns de Cleveland. Entonces, estoy feliz. Y bueno, de entre todas estas cosas, les hago una advertencia. Esta pequeña charla les puede provocar algunas mejoras que les pueden llegar a gustar, ¿sí? Que los pueden llegar a hacer un poquito más felices en este mundo tan estresante, pero a la vez tan dinámico del desarrollo de software. Y no importa si eres un trainee o un principal developer. A ver, ¿cuántos tenemos aquí trainees? Levanten las manos o junior developers. 1, 2, 3, ok. ¿Cuántos senior developers, architect, almighty power guys? Todos, muy bien, qué bonito. Eso es chévere. Bueno, aquí lo que les voy a platicar es, el problema no es usar la IA, es cómo la estamos usando. ¿Por qué? Porque en mucho tiempo, y esta pregunta que viene de cómo la usamos viene de esto. ¿Alguien conoce esto? ¿O conoció en algún momento Área 51? Levanten la mano si alguien conoció Área 51. Qué chévere, me da mucho gusto. Porque allí precisamente nació mucho del gusto que yo tengo por desarrollar esto. Y uno de mis grandes amigos, Elder Vázquez, creó esto alguna vez. ¿Sí? Y de ahí me vinieron muchas preguntas cuando estamos trabajando con IA. De hecho, cuando yo tenía algunas pláticas con él, hablábamos de esto y entendimos muchos problemas que tenemos en el desarrollo de software. Y aquí todos usamos IA, pero la tratamos como el oráculo. ¿Alguien conoce ese oráculo? ¿Sabe quién es? Muy bien, perfecto, Matrix, exacto. Y aquí simplemente, cuando llegamos al oráculo, pedimos cosas bonitas. ¿Me puedes hacer una super página web que se conecte a una base de datos, que sea completamente segura, me avienten los tokens y todo venga ahí? Eso es un poco ridículo cuando lo pedimos. Cuando nosotros vamos a dar o queremos un requerimiento a nuestros clientes, hacemos infinidad de preguntas, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿O no hacen preguntas cuando hacen requerimientos? Nada más se quedan calladitos y así. No. Por ejemplo, yo tengo un caso aquí con Tambo, ¿se acuerdan de Tambo? Los que ven allá afuera. La primera página web que salió yo la desarrollé aquí junto con otro compañero que está por aquí en la sala, Giacomo. ¿Sí? Trabajamos mucho en esa parte de la primera página web e hicimos toneladas de preguntas. Esas toneladas de preguntas nos llevaron a entender algo muy importante. Asumir mata. No asuman. Y esto, si lo ven, cuando nosotros programamos es como llevar una metáfora de la vida real a la programación. Oye, quiero tener una casa. Bueno, pues programas la casa y entiendes primero la casa. Y es lo mismo con la IA. No asuman, ¿sí? Incluso en relaciones interpersonales. A veces uno asume cómo se comporta o lo que siente la otra persona y en ese momento es cuando cometemos un error. Por eso, no asuman. Eso no es trabajar con IA. Eso simplemente es el autocomplete de código con mucha egolatría. Y eso no está bien. Y aquí hay puntos que debemos de entender. La inteligencia artificial no va a razonar por ti. Jamás, ¿sí? Solo razona con lo que tú le vas a proveer. Si tú le das cierto contexto y cierta información, va a razonar con eso. Si no, simplemente va a ser pura basura. Por ejemplo, tenemos este prompt, que es un prompt malo. Hazme un formulario con login, register, dashboard responsive, pero que esté bonito. ¿La IA sabe qué es bonito para tus estándares? La IA sabe cuáles son los campos de datos que necesitas, las validaciones, los timeouts, los errors. ¿Sabe todo eso? No lo sabe. Tienes que ser increíblemente específico. Y para esto debemos de trabajar en tener un buen prompt, ¿sale? Ahorita ha sido también un boom tener esto de yo doy ingeniería de prompting, ¿cierto? Y esta ingeniería de prompting es más como simplemente una fórmula. Tienes el objetivo, el contexto, las restricciones y los criterios de éxito que vas a acumular para poder lograr algo.
En este caso, por ejemplo, tenemos un registro móvil que yo tengo aquí para Latinoamérica, accesible, que tengo validación de email, errores en español, etc. Este es algo muy simple. Pero ¿cómo podría ser un buen prompt? Un buen prompt podría ser algo como esto. Ya que es este nivel de detalle, es algo también simple y a mi punto de vista todavía le faltan cosas. Fíjese cómo describo aquí el homepage, cómo describo aquí la página de registro de usuario y cómo defino aquí el objetivo de este prompt. ¿Sale? Esto nos ayuda a generar aún así mejor código. Pero si nos damos cuenta cuando estamos haciendo este tipo de prompt, ¿no se parece esto a las historias de Scrums? Que siempre nosotros le reclamamos a nuestro Scrum Master, oye, ¿puedes ponerme mejores detalles? ¿Puedes detallarla más? ¿Puedes escribir más cosas? Es exactamente lo mismo, pero para la IA. Entonces, cuando escribimos esto, podemos entrenarnos mejor. Este es un curso que generó OpenAI y que es gratuito. ¿Sí? Ustedes pueden acceder a esta página y aprender un poquito más de Prompt Engineering. ¿Sí? Que en resumen es, y yo lo veo de esta forma, es aprender a hablar, aprender a hacer preguntas. ¿Sí? Porque muchas veces, de nuevo, entra la bendita e insana asunción. Asumimos cosas y asumimos que la IA sabe todo lo que nosotros sabemos, y eso no es cierto. Es también como cuando uno asume de, oye, la IA sabe todo de mí. Si le pregunto si cuál es el nombre de mi pareja, lo sabe. Así de, ¿por qué lo sabe? Porque en algún momento tú le escribiste, ¿cómo le puedo mandar flores y escribirle una nota bonita? ¿No? Entonces ya lo sabe y por eso le preguntas, pero asumimos cosas. Les recomiendo bastante este curso, es bastante interesante y pueden aprender mucho, mucho y es mejor gratis. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Tener un contexto. El contexto es lo que nos va a dar siempre el entorno para poder trabajar con la IA. Y si lo han visto en las presentaciones anteriores, que son un poco más técnicas que esto, o mucho más técnicas, en todas han hablado de contexto, 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 contexto. ¿Sí? De nuevo, la bendita asunción. Cuando dejas de asumir cosas, te empiezas tú a ser consciente en tu pensamiento de qué es lo que está pasando por tu cabeza y qué es lo que empiezas a pensar. Uno, es muy fácil. Llegas, el código, y empiezas a escribir, tirar líneas de código. Y todo sale bien, porque nuestra cabeza funciona muchísimo más rápido que una computadora. Hasta este momento, porque tenemos todo el contexto. Pero ¿qué pasa si logramos vaciar todo el contexto a la IA? Entonces, en ese momento vamos a poder entender y tener mejores respuestas. ¿Sí? Es por eso que, bueno, no le digas qué hacer, explícale para qué lo quieres, para quién lo quieres, cuál es el objetivo. Y desde aquí vamos a brincar a un proceso muy interesante, que es pensar, refinar y validar. Cuando nosotros pensamos, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Se puede sentar uno aquí? A ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Necesito, no sé, un formulario. Ok, ¿un formulario de qué? Hazte preguntas. A mí, por ejemplo, hay algo que me encanta de ser papá, y tengo a mi hijo, y es que siempre me hace preguntas. Oye, papá, esto, oye, papá, el otro, y de pronto me pongo a analizarlo y estoy entrenando a una IA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi hijo y me hace muchas preguntas. Y eso es muy chévere, me hace ser más consciente y eso lo traslado a mi código. Después de esto, validamos. Lo que se hizo, lo que se preguntó, ¿funcionó? Si funcionó, qué chévere, continuamos. ¿Sí? Y después volvemos a entrar a lo mismo. ¿Cuáles fueron los resultados? Pensamos, refinamos y validamos. Esto nos lleva a entrar a un nuevo ciclo, donde revisamos, justificamos por qué tomamos ciertas decisiones y nos volvemos a hacer cuestionamientos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta en todas las cosas que hacen es, ¿por qué hice esto? ¿Por qué los datos están corriendo muy lentos? ¿Por qué la API no está respondiendo adecuadamente? ¿Por qué la base de datos se está cayendo? Y si se está cayendo y tienes probables soluciones, empiezas a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Regresemos a cuando tengamos 3 años, a la edad de los porqués. Pregúntense por qué, por qué, por qué, por qué, y la IA les va a empezar a dar cosas increíbles. También, de nuevo, la IA no sabe en dónde estás. La IA simplemente es, tú dime qué hago, pero tienes que darle todo. Si no sabe qué haces, tienes que controlar primero tú antes de delegar, antes de poder enviarle cosas a la IA. Y para esto es muy importante que tengan muy claro este concepto. La IA piensa contigo, no por ti. La IA es una herramienta y podríamos decir la IA es tonta. Yo le diría, wow, espérate, a mí me han dicho que la IA es inteligente. No, no es inteligente. Sabe razonar y sabe ligar conceptos. Si entienden, tenemos, por ejemplo, detrás del concepto de inteligencia artificial está el concepto de los tokens.
cómo se funcionan los tokens, cuáles son las reglas semánticas que existen detrás de esto, ¿sí? Y todo eso simplemente son links, ligaduras que existen por detrás. Entendiendo eso, podemos tener este concepto bien claro. La IA piensa contigo, no por ti. Y aquí viene un tema muy interesante que hablaba, por ejemplo, ayer Eric Porroa, donde no se atrevió a decir mi nombre, porque hablábamos acerca de TDD. ¿Quién sabe aquí qué es TDD? Levanta la mano. ¿Ok? De todos los que están aquí, ¿quién usa TDD? Poquitos, 1, 2, 3, 4. Qué chévere que lo usan. A los demás los encomina usarlo porque no importa qué lenguaje usas, usa TDD. ¿Qué significa TDD? Por aquí alguien había levantado la mano. Más fuerte, sin miedo. Test Driven Development. ¿Y qué es un Test Driven Development? Es cuando nosotros escribimos una prueba de lo que queremos y hacemos que nuestro código genere lo que estamos esperando. Eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer con la IA. Esta es una forma de trabajo al igual que existe con el código. En el código normal, antes de IA, estábamos acostumbrados de tengo que hacer esto, me pongo a escribirlo, oh, funcionó, no funcionó, vamos a escribirlo otra vez. Pero si tú escribes una prueba primero, esa prueba te va a ayudar. Lo interesante es que este concepto no es agnóstico solamente del frontend. Lo puedes ocupar en el backend, incluso si estás trabajando con cualquier lenguaje de programación, C, Rust, Clojure, cualquier cosa, puedes ocupar TDD. Para esto, ahora existe un concepto llamado Spec Driven Development. Y desde aquí yo debo de reconocer a John Paul que en algún momento en estos días me hizo ver este concepto, ¿sí? Donde es simplemente defines todas las instrucciones de tu código en un archivo Markdown. ¿Quién de aquí usa Markdown? A ver, vamos a cambiar la respuesta. ¿Quién no usa Markdown? Levanten la mano los que no usan y no saben nada de Markdown. Ah, qué bonito. Úsenlo, por favor. Es como decir, ¿quién no tiene GitHub? ¿Sale? Si no tienen GitHub, vayan y saquen un GitHub. Su cuenta de GitHub es muy importante. Y aquí, en un Spec Driven Development, nosotros vamos a definir qué es lo que necesitamos. Y es simplemente un archivo de Markdown que la IA, cuando cargues en Cursor, en Windsurf o en lo que quieras, ¿sí?, va a entender todos los requerimientos. Y para eso, hay un concepto que se llama BMAT, que es Breakdown, Map, Ask and Do. Y si se dan cuenta, es muy parecido al concepto que veíamos unas diapositivas atrás, donde nosotros hablábamos precisamente de desmenuzar las ideas, tener un mapa de acción, preguntar y hacerlo. Es como simplemente, ¿te quieres ir de vacaciones? Dices, ay, me quiero ir de vacaciones, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar dinero, voy a necesitar a qué hotel voy a llegar, voy a necesitar a quién voy a invitar, tengo que ver cómo me voy a ir, el mapa. Y de ahí uno empieza a preguntar, oye, ¿tú has ido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué recomendaciones me das? Y ya que tienes toda la información, entonces actúas. ¿No es lo mismo con la IA? Cuando tienes tú un trabajo que hacer de lo que sea, puedes comenzar haciéndote estas preguntas, ¿sí? Empiezas a desmenuzar lo que estás haciendo, empiezas a trabajar en un mapa de acción, haces preguntas para alimentar y esas tres primeras, BMA, esas tres primeras te van a dar todo el contexto necesario para que puedas ejecutarlo en la IA. Para esto, hay varios links que aquí les comparto si gustan tomarle foto a esto, donde se habla precisamente de este concepto y lo puedan entender y sea un poco más claro para ustedes, ¿sí? En este caso, aquí se habla más de cómo se utiliza precisamente el Markdown, cómo se utiliza el BMAT, ¿sí? Están los links ahí en QR codes, ¿sí? Y están también en texto por si los necesitan. Voy a cambiarlo en 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente, porque están las últimas dos. ¿Sí? Y creo que esos links les pueden ser bastante útiles. Entre ellos está la definición de BMAT, está completamente la definición de cómo integrar esto en tu flujo de trabajo. ¿Ok? Vamos a cambiar. Y ahora sí, ¿cómo funciona o cómo debería de ser nuestro proceso mental cuando trabajamos con la IA? Tenemos al principio un requerimiento. Después tenemos que clarificarlo con la IA. Clarificarlo con la IA, ¿qué implica? Implica que primero establezcamos cuáles son nuestras pruebas, nuestro TDD, nuestras especificaciones. Lo puedes hacer como quieras, en códigos de pruebas unitarias o utilizando la especificación escribiendo Markdown. Cualquiera, el chiste es que tengas bien claro lo que necesitas. Después de eso, ya que tienes todo definido, puedes utilizar la generación asistida de código, después validas, después haces PR and MR. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? PR, ¿qué significa PR? Ese es muy popular. ¿Y MR? Merge Request, muy bien.
Es como GitLab contra GitHub. Entonces, después de eso ya podemos mandar, hacemos el deploy y repetimos nuestro proceso con cada iteración. Pero para esto, nosotros vamos a hacer 5 preguntas. O siempre les recomiendo que a la IA le digan, oye, hazme 5 preguntas sobre lo que yo te acabo de decir, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, recibimos la IA. Hay una cosa que tiene Cursor, no sé si han usado Cursor, pero los que lo han usado, que a mí me encanta, que tienes igual los 3 estados. Puedes tener el estado de agente para ejecutar, el estado de preguntas para poder discutir con la IA acerca de esto, y tienes el otro que es la planificación, donde después de que ya así hiciste todas las preguntas, entonces simplemente puedes ejecutar tu plan. Siempre les recomiendo, aún así tú le pongas, oye, quiero ir a comer a un restaurante, investígame cuál es el mejor restaurante, y le preguntas a GPT esto, dile, hazme 5 preguntas sobre esto. ¿Ya no tienes dudas? En serio, seguro, así como nuestros jefes en algún momento nos han dicho, seguro no tienes preguntas, si no te vas a venir el fin de semana a trabajar y te vas a quedar toda la noche y no va a haber pizza. Entonces, 5 preguntas. Y desde aquí entramos a un punto que es muy interesante, que es delegar solo bloques específicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Mi hijo, por ejemplo, tiene una alegría que siempre quiere correr muy rápido y siempre le quiere ganar a su amigo Elaya en correr. Y siempre me dice, papá, ¿cómo le puedo hacer para correr más rápido? Y yo siempre le digo, corre más lento. ¿Cómo que corre más lento? Sí, porque técnicamente si corres más lento, mejoras la dinámica de tu cuerpo y se acostumbra a que puedas correr. Si nosotros lo vemos con esto, dividamos en bloques. No tratemos de comernos todo el pastel de un solo bocado. Vamos a partirlo en pedacitos chiquitos. Es difícil cuando lo partes en pedacitos chiquitos porque tú quieres entregar ya, quieres que todo salga ya, quieres tener el prompt mágico que te resuelva toda la vida. Error, no lo hagan. Al contrario, identifíquense en pedacitos chiquitos. Y como decimos en México, de grano en grano llena la gallina el buche. ¿Sí? Coman de a poquito, desplieguen de poquito, hagan historias que cubran poquito. Aquí les puedo recomendar, yo tengo en mi computadora, por ejemplo, una ventana donde tengo mi terminal dividida en 2 partes y en una de esas partes la tengo conectada directamente con mi GitHub page, con GitHub, y ahí simplemente le pongo, cuando tengo una idea de algo nuevo que me sale, en lugar de irme sobre esa idea, me voy a la ventana y le digo, créame un issue que haga A, B, C, D, E, F, G. ¡Pum! Hace el issue. Y así yo voy creando mi propio backlog de cosas que tengo que hacer. Y así ya no me distraigo de la meta chiquita que tengo que ejecutar. Para esto hay varias herramientas que yo creo que ya aquí ya todos conocen, como, bueno, GPT, Claude, Cursor o Winesurf. Existen miles. Estas son las que yo utilizo. Y yo principalmente utilizo Codex. Codex me gusta porque trabajas en terminal, ¿sí? Y al trabajar en terminal, para mí me facilita mucho las cosas. Y esta es otra recomendación que les hago. Ups, creo que era para acá. Esta, usen la terminal. No tengan miedo de ir a la terminal. Nos han llenado tanto con cuestiones gráficas. La UI sí está chévere, pero recuerden que detrás de toda UI siempre hay un comando que se ejecuta en terminal. No le tengan miedo a trabajar con la terminal. Y si pueden, por favor, trabajen con esto. Otra forma con la que pueden facilitar ustedes sus flujos de trabajo es con una herramienta como esta, ¿sí? Que es Whisperflow. Esta herramienta Whisperflow igual se las recomiendo muchísimo porque literal es, a veces nos da por hablar y tienes un montón de ideas que le quieres expresar al prompt. ¿Y qué sucede? Puta, ya me dio flojera, o ya me hablaron, ya me distrajeron y después, ¿qué le quería decir? Y se te olvida. Y después de 1000 horas ya que entregaste, esto era lo que me iba a solucionar la vida. En cambio aquí, con esta herramienta, se los juro, a mí me ha resuelto muchos problemas. Pulsas un botón y, a ver, quiero que hagas esto y esto y esto, y el formulario, y te sigues y sacas todo. Usar esta herramienta me recuerda como en Harry Potter cuando está Gandalf, cuando está Dumbledore, sí, y de pronto está en el pensadero. ¿Se acuerdan de esa escena del pensadero? Cuando empieza a bajar todos los pensamientos ahí. Esto es esto exactamente, ¿sí? Te hace un backup de todas las notas, etcétera. Se los recomiendo. Y bueno, yo aquí me metí un gol, ahí puse mi código, si lo quieren ocupar, adelante, es chévere. Y bueno, después de esto, cuando ya estás trabajando, siempre validen y refactoricen. Hacer vibe coding es hermoso. Es hermoso cuando sabes, es hermoso cuando validas, es hermoso cuando te das el tiempo de revisar el código y de revisar todo lo que se hizo antes de escribir siquiera tu commit y hacer el push al repositorio. Entonces aquí siempre les digo yo, vayan con la IA y pregúntenle, explícame código línea por línea. ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Por qué usaste el comando? Cuestiónenlo.
créanlo o no, la misma IA va a ir aprendiendo sobre todo esto, ¿sí? Y con esto puede ir justificando sus decisiones y tus siguientes entregas van a ser mejor. Esto también les recomiendo, hagan los pull requests inteligentes. ¿Recuerdan ahorita que les mencioné a Codex de OpenAI? Eso yo lo tengo conectado directamente con mis pull requests, ¿sí? Y ahí ejecuto muchas cosas de manera inteligente. Por ejemplo, yo utilizo NX, ¿sí? Para tener monorepositorios, y en ese NX tengo activo, ¿sí? un agente de AI que simplemente me revisa mis lint, me revisa las pruebas y hace correcciones simples. A veces es una corrección que se puede hacer con un lint-fix y ya es todo. Pero antes, ¿qué tienes que hacer? Ir al código, escribirlo, hacer el commit, otro pull request, muerte, ¿sí? Entonces, aquí nada más automatizas ese proceso y te ahorras muchísimo tiempo. Esto es un aprendizaje continuo. Y desde aquí yo les recomiendo, guarden todos esos prompts que le han sido efectivos, porque de cuando en cuando tienes un prompt que dices, oh, como dicen ustedes aquí, man, ya esto me sirvió bastante. Entonces agarras ese prompt, guárdalo y les recomiendo, hagan un playbook, ¿sí? Hagan un playbook. Tanto en GitHub como en GitLab, que son de los más usados, tienen una sección de wikis o una sección de snippets. Guarden ese prompt ahí, péguenlo y después le puedes pasar esa misma URL a tu agente. Le puedes decir, búscate estos prompts, analízalos, mejóralos, etc. O simplemente después viene otro programador y le dices, oye, en este playbook puedes tomar muy buena información. Agarra el prompt que más te sirva porque ya lo tienes definido. Y aquí viene algo muy interesante. Centraliza tus prompts y centraliza tus reglas, ¿sí? Establece mecanismos y establece estándares que garantice que todo funcione. Yo, por ejemplo, con mis equipos de trabajo suelo utilizar 3 reglas sencillas cuando trabajo, que es archivos de no más de 150 líneas, ningún tipo any en TypeScript, que es lo que yo utilizo, y cyclomatic complexity menor de 4. Muchos programadores y muchos equipos siempre me preguntan, ¿pero por qué? Pero yo lo necesito. Con esto yo forzo a los equipos a que piensen sobre lo que están haciendo y que razonen sobre su código. Todo eso se puede automatizar. Lo defines en un agent o lo defines en una especificación, en un archivo de Markdown, y cada que la IA está trabajando, te va a respetar esas reglas. Y tengan un llamado AI Governance, donde puedan tomar decisiones sobre las cosas que estás haciendo, ¿sí? Con la IA. Porque no siempre es nada más lo que el lead dice o lo que el programador dice, ¿sí? Tienes que decir, simplemente hacer un conjunto de personas que estén opinando de lo mismo. También les recomiendo tengan ciertas métricas de impacto, ¿sí? ¿Alguien conoce a este personaje? ¿No? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es el enemigo de Wreck-It Ralph, ¿se acuerdan? Que siempre es el que construía todo. Bueno, él tenía métricas y decía, oh, yo voy avanzando aquí, voy avanzando allá. Aunque no lo crean, a veces las métricas son extrañamente buenas, porque nos hacen simplemente ser mejor. A muchos de nosotros también al principio no nos gustaban las métricas. Era como decir, déjenme trabajar, por favor. Yo estoy concentrado, yo sé cuándo voy a entregar. Pero pues a veces cuando estás trabajando ya a niveles corporativos o tienes un cliente que te está pagando, pues tienes que entender cómo trabajas, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, en la compañía donde me costó mucho trabajo entender, ¿sí? Que la empresa no es una empresa de desarrollo de software, es una empresa de transporte, ¿sí? Y entonces yo tengo que entregar y tengo que adaptar mis métodos de trabajo para la empresa de transporte. Eso es algo que cuesta muchísimo trabajo entender, pero una vez que lo entiendes y tus procesos se adaptan, eso fluye como magia. De nuevo, el playbook, ¿sí? Tengan su prompt para el equipo, en serio se los recomiendo. Y si pueden, hagan talleres comunes con su equipo de trabajo, ¿sí? Enséñenles, oigan, esta semana yo hice todos estos prompts. Les recomiendo, agárrense los jueves en la tarde o los viernes en la mañana, que es cuando más o menos la operación de todos está un poco más baja, ¿sí? Y eso les va a servir. Y de aquí simplemente me gustó esta frase, estaba inspirado hace rato. No asumas que la IA sabe todo. Goku no llegó al ultra instinto sin sudar. Usa tu ki, tu contexto, para entrenar, cuestionar, superar a la IA en cada round y nunca asumir nada. Programar con IA no es magia, es flujo. Dense el tiempo, dense el espacio. Hagan baby steps, en serio. Se los recomiendo bastante y les va a ser muy, muy útil. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Claro, lo que te recomiendo allí es que primero tengas claros los conceptos de refactorización. Por ejemplo, code smells. ¿Sabes qué es code smells?
El code smell es como cuando uno se acerca y dice, aquí huele rico, es pan con chicharrón, ¿ah? Entonces, huele rico, te acercas. En el código haces lo mismo. Tú mismo identificas, este código va a fallar. Aquí va a haber algo que no está funcionando bien. Aquí probablemente se vaya a colgar, etc. Familiarízate con los términos. Hay una página que se llama refactor.guru. Si entran allí, vienen miles de conceptos acerca de refactorización, ¿sí? Les recomiendo, entra en esa página y familiarízate. El Markdown que comentas es simplemente un archivo de texto que recibe lo que tú quieras. El chiste es entender qué es lo que tú quieres expresarle. Y para esto la página de refactor.guru te puede resolver muchos problemas. Cuando trabajas en empresas que funcionan demasiado rápido, es cuando te cuesta mucho trabajo aplicar todo lo que te enseñaron o todo lo que has aprendido y dices, pero esto es el camino y ¿por qué ahora no lo puedo aplicar? Entonces aquí es donde entra uno a revisión de procesos. Al principio sí, entiendo. Lo primero que tienes tú que hacer es resolver para que el negocio camine y genere dinero, ¿sí? Creo que no programamos de a gratis. Entonces, lo que te recomiendo en este caso es, sí, libera. Genera primero tu revenue y en el siguiente ciclo genera historias que te permitan estar asignando TDD y pruebas para esto. Hacer este flujo como de un second round, una segunda ronda para generar las pruebas es algo bastante útil que te puede servir, ¿sí? Y te recomiendo, no hagas TDD para todo. Identifica cuáles son los procesos más importantes o tus procesos de negocio más core y a esos sí defínelos. Pero pueden ser pruebas unitarias que vayan para ciertos bloques de código críticos o pruebas de integración que te ayuden a cubrir un ciclo completo del desarrollo de software. A veces sí, no se puede entregar todo a la primera, pero si lo puedes entregar tú en fases y tener, digamos, mandas primero, sabes que se te faltó, pero generas una historia que te ayude después a regresar y establecer las pruebas porque tú sabes que eso que entregaste es crítico, entonces enfócate en esos y a eso sí le puedes establecer un tiempo. Hacer un TDD de un login es como decir, ¿en serio necesitamos? Pero hacer un TDD de una transacción que implica ganar o perder $1 millón, ¿merecerá un TDD? Entonces ya depende de cuál es la importancia del proceso que estés ejecutando. ¿Sirvió? Sí, gracias. Perfecto. Listo. Una foto y... Ya, adelante.